en la intervención del analista. Así que eso nos va a dar pie a cambiar un poco el enfoque de lo que hasta ahora fueron estos encuentros. Y me parece que va a ser interesante también el segundo módulo. Yo lo llamé así, módulo, qué sé yo, no sabía qué nombre ponerle. Capítulo tampoco. Así que bueno. Hola, Valeria, Tamara, ¿cómo están todos? Bien, estoy bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, bien. Estamos, como diría Pessoa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le decía uno al otro. Estoy. No, nada. Como que... Respuesta de Alberto, Ricardo. Nosotros estamos ambos con tos. Y ¿Ah, sí? Carlitos malito, sí. Pero Pero bueno, estamos, como dices. sí, pero sin fiebre, sin nada, no. No, con fiebre no, Carlitos está bastante malo y además está con vómitos. Pero bueno, un poco pachucho, mejor hoy que anoche. Bueno, Pero cosas de la guardería, que le llevé a la guardería y la verdad es ahí que sí me está. está pasando un poco de factura, pero por otro lado no queda otro remedio de Y no, momento, así porque es que todo un debate sobre la escuela abierta, los jardines de infantes, las guarderías, pero tampoco puedes tener un niño hasta que termine esta pandemia, que no sabemos cuándo va a ser, en una desconexión social absoluta. Es muy delicado el tema, ¿eh? En no, Argentina hay un lío. primero él necesita niños, luego yo necesito hacer cosas y él está siempre encima de todas las superficies imaginables. Entonces, yo prefiero que al menos estas 2 horas esté en la guardería, de momento, que estar encima de él gritándole no hagas esto, no hagas aquello. Pero bueno, aquí vamos. Bueno, pero no es COVID lo que tienen ustedes tres, no. Es un No, virus, le otro llevé virus. enseguida. Es que según los protocolos, en cuanto tiene fiebre, le tienes que llevar porque entonces deberían cerrar el grupo, no sé qué, no sé cuánto. Y no le hicimos la prueba con la doctora y no es COVID, pero Claro. lo dicho, o sea, por otro lado digo, menos mal que tengo la oportunidad de un día llevarle, el otro día no, y así o sea, no es que de repente le lleve y que le deje ahí 8 horas después Claro. de haber estado pegado a mí No, a mí, Alberto, durante casi requiere 2 una años. adaptación gradual, claro. Muy Entonces, bien. sí, estamos. No, pero también está bastante bien, o sea, llevándose bastante bien el tema este de la. Pero es todo según vosotros contáis, o sea, inconscientemente no queremos separarnos y esto me imagino que se refleja en estas cositas. Pero Mira, bueno, hay que Tamara, ir superándolas. yo tengo hijas grandes y te cuento, son los primeros 20 o 25 años de vida de tu hijo y luego ya se va, hace pareja, se Sí, casa o sí. algo y te liberas de él. Pero no es más que 20 años, no te preocupes, no falta tanto. No, es broma, pero es serio. Así que, bueno, chicos, empecemos mientras se van sumando los que vayan llegando. Este, mientras vemos que León disfruta del aire libre. Totalmente. ¿Se escucha? Bien. Hay un poco de delay, León. Pero bueno, todo tiene un costo en la vida. Todo. Libertad, que es lo que disfrutas. Bueno. León, ¿te puedo preguntar con qué se ha vacunado tu mamá? Que estuve viendo el otro día Todavía no se ha vacunado ayer, en el el Ecuador. vídeo. En el Ecuador un ¿No relajo, se ha vacunado? hay un plan adecuado, está inscrita para vacunarse hace más de un mes, pero no le han llamado, es un lío, no. Y nos han vuelto a poner, madre, teléfono. Nos han vuelto a poner una cuarentena, es realmente un drama. Aquí en el Bueno, es un drama. Y estoy un poco paniqueado porque ayer por la noche vi algunas noticias de Chile y de la Argentina sobre la nueva cepa brasilera y la verdad es que es de pánico. O sea, es de pánico lo que está pasando en Latinoamérica. Qué bueno que están lejos, pero realmente es muy malo. En fin. a mí me dieron la vacuna, primera dosis de AstraZeneca el otro día aquí, en Madrid. ¿Y todo bien? Y nada, estoy esperando. Todo bien, todavía no me salió ningún coágulo que me
impida pensar o vivir, pero que no me salga ninguno. Y estoy esperando la segunda dosis dentro de unas cuantas semanas, largas, como 8 o algo así. Sí, tanto, porque la rusa Sí. es dentro de 3 semanas, que ya me parece mucho. Bueno, pero la AstraZeneca han descubierto de casualidad, porque se equivocaron en un grupo, que si dejan pasar 60 días es mucho mejor la respuesta inmunitaria. Así que tranquilo, yo igual no me salgo de mi vida Claro, es como siempre sumamente cuento, cuidada. que le Soy han un hombre contado grande tanto, y tanto, que al final parece que es malo, pero no será peor que las demás. O sea, no... no, es un caso cada Es millón que que le dieron los de Pfizer trombos. tienen una manía con la publicidad negra, entonces en cuanto oyen algo que pueden aprovechar, yo lo veo así, no sé cómo es de verdad. Sí, es una guerra de laboratorios. Pero bueno, esta pandemia ha puesto de relieve muchas cosas, como pasan siempre que hay situaciones traumáticas generales, guerras, epidemias, catástrofes varias. La gente, ahí ves, el Titanic muestra muy bien cómo reacciona cada uno en la medida en que se va hundiendo. Entonces unos tocan el violín, otro se agarra del ancla, el otro tira un chico al agua para subirse al bote, otros son solidarios. Pone de relieve un poquito más lo que es el ser humano en general, no es más que eso. Bueno, chicos, vamos a la báscula del deseo, que seguramente habrán leído de punta a punta. Esta vez no. Esta vez, Bien, esta vez que he estado leyendo 1500 cosas. bueno, preguntas, León, si has leído No he algo, leído, lo siento cómo mucho, lo pero viste? estamos de mudanza con todo lo que he contado y nada, me he pasado de No pasa lectura. nada. Bueno, y encima, como siempre, coinciden las cosas, que justo cuando estaba de mudanza, el carrito es malo, me han ofrecido una traducción que lógicamente en el mundo del Has, capitalismo no pude has decir que no. tomado. Me Entonces, parece bien. sí. Bueno, esto es así. Como no es un espacio académico, nosotros, el que lee, el que no lee, sigue lo que dice alguno otro y así vamos. No se trata más que de eso, de estas reuniones. Así que es otro estilo distinto que estudiar para un examen, para hacer no sé qué cosa. Esto es trabajar ideas entre todos sobre un autor que es Lacan. Así que vamos con la báscula del deseo. Me hice un orden, porque hay cosas que como es como una conclusión de todo lo que leímos, no quiero que queden en el tintero, digamos, que queden. Lo primero que plantea Lacan muy claramente en este capítulo, apenas empieza en la clase esa que él da, es diferenciar, y lo va a tratar de hacer a lo largo de los primeros párrafos, lo que corresponde a la terapia psicoanalítica como él la concibe, y una rama del psicoanálisis que se desarrolló mucho en Estados Unidos, que es la famosa ego psychology, o sea, psicología del yo, con la cual Lacan tiene una discusión muy profunda que acá pone un poquito, así que lo vamos a plantear un poco de qué se trata. Lo primero que plantea Lacan es que eh, para, la ego psychology terminó siendo una psicología, como todas las anteriores al psicoanálisis y las posteriores también, una psicología del yo y de sus circunstancias, una psicología de la conciencia y Claro. sus consecuencias. Y que esto no es lo que Freud planteó, por lo menos a partir de su segunda tópica. Entonces, él lo que plantea es que el psicoanálisis directamente lo dice así, no es una psicología, es una metapsicología. Hola, Jocelyn. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Aquí están? estamos ya en reunión. Súmate. Bueno, Vale. el psicoanálisis lo dice con esas palabras, no es psicología, no hacemos psicología. El planteo de Freud, y así lo llamó Freud, es metapsicología, es algo que está más allá de la psicología. Si entendemos por psicología la mente humana en su relación con la conciencia
con lo cognitivo, lo cognoscible del mundo y de sí mismo. Por lo tanto, es lo que se llama el yo, que para diferenciarlo en este capítulo, especialmente Freud, mejor dicho, Lacan, dice, una cosa es el ego freudiano, el ego libidinal del narcisismo, y otra cosa es el yo de los psicólogos, o el que usamos todos cuando decimos yo, como primer pronombre personal, primera persona del singular, yo. Yo no es el ego del narcisismo, dice Lacan. En francés hay dos maneras de decir yo, moi y je. Lacan reserva el término moi para el yo libidinal del narcisismo que hemos venido estudiando y que los he remachado demasiado ya a esta altura, me da la impresión a mí. Y je, que también lo plantea. Hola Jaime. Hola, perdón. Madrid. Sí, ya estoy aquí. Está cerquita, Jaime, estamos a minutos. Ya. Bueno, retomamos entonces. El primer planteo que hace Lacan en este clase llamada la báscula del deseo, después vamos a ver por qué le dice báscula a esto. Báscula es balanza, es los platos de la justicia, eso es una báscula. Es que esa rama del psicoanálisis, llamada la ego psychology, con la cual Lacan discute mucho en aquella época, con unos psicoanalistas que eran muy conocidos de la Internacional del Psicoanálisis, Chris Lowenstein y otro más que ahora no me acuerdo el nombre, que ellos no hacen psicoanálisis, hacen una psicología con terminología psicoanalítica, donde lo que plantean como técnica de la sesión es primero analizar las resistencias del paciente y luego, el que hizo esta práctica, yo tuve oportunidad cuando era muy joven de soportar un analista de estos, y la sesión consistía en dos partes. Primero, analizar cuáles eran mis resistencias, las del paciente que era yo. Una vez superadas las resistencias, ir a analizar lo que estaba detrás de las resistencias, supuestamente que eran los contenidos. No sé si ustedes tuvieron esa amarga experiencia, o la han tenido o la tienen. Para mí es malísimo como sistema de trabajo, y además es artificial, porque no hay ninguna diferencia en la asociación libre entre lo que serían las resistencias y lo que se podría denominar lo resistido, ¿no? Entonces Lacan plantea que contra esa posición, él lo que propone es que en vez de un análisis del yo, como hacen en esta escuela psicoanalítica, lo que se haga es un análisis del discurso, unificando en el mismo discurso del paciente, en la asociación libre, tanto lo que sea resistencia, si así se la puede denominar, como lo que es contenidos, y dándole un estatus al inconsciente de un estatus superficial. No es que el inconsciente hay que irlo a buscar allá al fondo, y primero hay que sacar esa tapa que serían las resistencias del paciente, sino que lo inconsciente puede aparecer en superficie, y que eso es lo que Freud plantea cuando da la técnica, que ahí va a aparecer el inconsciente. No hay que quitarle esa pátina de resistencia supuesta al discurso de nadie. Todo el discurso es, democráticamente igual. No hay un discurso más profundo que tiene que ver con los deseos inconscientes y otro más superficial, que son las pavadas que dice el paciente para no hablar de lo profundo. Eso Lacan lo demuele en este capítulo y en muchos otros textos, pero acá le da una palicita, digamos, porque lo que a él le interesa demostrar es que el inconsciente se hace presente en todo momento, pero tiene que estar en posición el sujeto, o sea, el analizante, en una posición particular, que si no, no se da cuenta que es el inconsciente. Si yo me mando un lapsus ahora, y si no estuviera atento en un dispositivo analítico o en uno de estos, que es un intercambio sobre el tema entre nosotros, se me puede escapar el lapsus y pensar que, bueno, sí, me equivoqué, quise decir Juan, lo estoy viendo aquí a Jaime y quería decir Jaime y le dije Jorge. Y me pongo a explicar porque empiezan con J, bueno, en fin. Pero la verdad que la explicación de mi lapsus no la voy a encontrar
apelando a mi racionalidad y a mi posición cognitiva sobre el tema. ¿Sí? ¿Se entiende esto o es medio confuso? Yo lo siento confuso a mí mismo. Sí, sí, no se entiende muy bien. ¿No se entiende? Bueno, digamos que si no hay un sujeto en posición analizante, después veremos qué es eso, Ajá. todo lo dicho, todo lo inferido, todo lo que uno pueda elucubrar o colegir y atribuir sobre el inconsciente, no es más que un discurso consciente, Correcto. racionalista. Del Es mo- eso. No, del yo, del je. del Y. Ay, 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 ay. Sí. Al moi lo vamos a reservar para lo siguiente. Es ese yo que estudiamos hasta ahora que es libidinal. Ahora vamos a ir a lo como Lacan lo va haciendo muy metódicamente. Yo me hice una pequeña guía más, ¿no? Entonces, Lacan plantea lo siguiente, y se los voy a leer tal cual. Inclusive le subí unos párrafos para leer hoy. Es, primera cuestión, diferenciar al yo del deseo inconsciente. Y segunda cuestión, diferenciar el narcisismo de lo que nosotros en nuestro discurso como hablantes decimos que es el yo. ¿Hasta ahí va bien? ¿Se entiende esta alternativa o esta alternancia? Sí, ok. Se nos quedó congelado León, parece que no, pero bueno. Entonces, primera cuestión es esa. Y el segundo problema que dice que es que esta escuela de la ego psychology trabaja las relaciones de objeto, es decir, plantea que hay un sujeto, que es el yo, no el sujeto del inconsciente. Ese por el momento no existe en todos estos textos. Ese sujeto barrado del que nos hablaron tanto en el máster, acá no está. Acá la diferencia Lacan la va a hacer entre el yo consciente, y cuando dice yo consciente no es el yo libidinal del estadio del espejo, sino es el sujeto, pero no del inconsciente. El señor que habla, la persona que habla, que se pone en primera persona y dice yo soy Ricardo Robeta. Es más simbólico. Ese es el yo del cual Lacan dice, no le confiemos a ese yo el manejo o la condición de analizar lo que le está ocurriendo con el inconsciente porque no la tiene. Porque donde está ese yo no está el deseo inconsciente. Esa es la báscula. Allí donde está el yo y donde el sujeto dice yo esto, yo aquello, yo quiero ir a tomarme un helado a la esquina, no está el deseo inconsciente. Y donde está el deseo inconsciente, el yo se achicharra, se sintomatiza, se eclipsa, se apabulla, ahí va a ir a parar después lo que es el sujeto barrado, ese concepto de un yo achicharrado. No sé si en los demás países americanos, latinoamericanos, por lo menos, si en España sí se ha achicharrado por algo que se hace como, se arruga todo. ¿Ustedes saben lo que estoy diciendo cuando digo eso? Imagínense algo que se achicharra, que es un yo prestigioso, que sabe lo que quiere en este mundo, que se las sabe todas, y de golpe se eclipsa y se hace como si fuera un guiñapo, se arruga todo y se siente humillado ante la emergencia del deseo inconsciente. Este es el concepto central que Lacan quiere trabajar en los primeros 2 capítulos de esta clase de hoy que estamos estudiando. O sea, cuando el yo, esto si quieren lo comprobamos en nosotros, ¿eh? Cada vez que ustedes han tenido un lapsus, han tenido un síntoma que no entienden de qué se trata, un sueño, cualquier formación del inconsciente en general, cualquiera de ellas, su yo estaba rengo, estaba atrofiado, estaba abollado, desvanecido, llegado al extremo mayor. Si ustedes dijeron algo y se pusieron rojos de vergüenza, en ese momento en que la vergüenza los atravesó, la vergüenza sí está relacionada con el deseo inconsciente. El pobre yo, no sé si algunos son de ponerse colorados, ¿alguna vez les ha pasado ponerse colorado? Yo ¿No? Bueno, soy tú sí. Bueno, ¿qué es lo que sintiste cuando te pasó eso? Que algo te atravesó
en tu posición consciente de estar diciendo algo, por un lapsus, porque algo pasó en tu ser que se refleja hasta en el color, tiene una respuesta circulatoria a nivel de la cara, se llama vergüenza como sentimiento, pero el yo está en ese momento atravesado por la vergüenza, está desarmado. Luego uno trata de hacerse el gracioso y decir lo que sea para tratar de recomponer al pobre yo que ha sido golpeado. Jaime. Según lo muchísimos entiendo, años- es porque el yo es atravesado por el deseo inconsciente y entonces se desmorona Sí. ante esa presencia o el dominio de como la inconsciencia, cómo irrumpe el inconsciente en el lenguaje que el yo se supone que usa para cubrir. Sí, para decir lo que él cree que quiere decir. Es decir, sí. El simple lapsus es el más fácil, aunque no te pongas colorado, lo cual ya es una prueba categórica del atravesamiento del sujeto. Más adelante, este fenómeno que estamos hablando, que vos acabas de decir, el yo se ve cortado, escindido, maltrecho, golpeado, exactamente porque lo que aparece ahí, hipótesis psicoanalítica, un biólogo te puede decir, no, son las hormonas, que no sé qué, o los neurotransmisores, sí, todo lo que quieras, pero es otro campo. El campo nuestro, lo que Freud plantea es los lapsus, los chistes, los sueños, los síntomas neuróticos, por lo menos esas 4 cosas, por ahí hay alguna más que me la estoy olvidando, son manifestaciones del deseo inconsciente, no son el deseo inconsciente en sí mismo. Sí, pero Deseo o sea, me gustaría diferenciarlos porque, por ejemplo, el sueño y el síntoma tienen su propio lenguaje, pero el lapsus, por ejemplo, utiliza el lenguaje del consciente, ¿no? O sea, utiliza la palabra, vamos. Sí, pero la que no corresponde. Por ejemplo, si yo te quiero decir Jaime y te digo Jorge, ya nos ponemos a pensar todos y a hacer teorías varias de por qué Robeta le dice a Jaime, a quien conoce perfectamente, el nombre de otro, que por otras a la sazón era un compañero nuestro, pero Jorge debe haber tantos de qué Jorge hablamos. Además, más allá de... Jorge es una palabra con el mismo estatus que Jaime. El problema es que Jorge, metafóricamente, sustituye un término por otro, pero no sabemos qué sentido tiene eso. ¿Tiene algún sentido? Si yo te puedo decir Y por uno. eso tú te puedes sonrojar porque Jorge para ti es algo que los Claro, demás no porque lo que conocen. está involucrado en mi lapsus, que es sustituir. Mi lapsus es un caradurismo sensacional. El lapsus que me atravesó, habría que decir, porque el lapsus, si hay algo que no es mío. O sea, no es del yo. El lapsus, justamente, el yo se da cuenta, aunque nadie se avive estás en una reunión y hay ruido y todos hablan y le decís Jorge a Juan. Y nadie te escuchó, pero vos sí escuchaste. Esa es la posición que yo llamé analizante, porque Y está ahí medio está. borracho. Entonces, lo mínimo que te surge, lo mínimo para empezar, es una cierta conmoción que inmediatamente te lleva a una pregunta, o al menos a una incógnita y a un signo de interrogación, que es ¿por qué a esta persona que la conozco perfectamente y sé cómo se llama, me salió... Siempre el yo trata de apoderarse del discurso, ¿se dan cuenta? El yo del cual habla Lacan, que no es el yo del espejo, el yo libidinal del espejo, es eso ya en marcha en medio del lenguaje. Es el lenguaje y el yo se arrogan la titularidad del sujeto. Pero el problema es que el inconsciente atraviesa esa pretensión del llevarse de este capítulo. No solo lo atraviesan, aunque sea por un instante, se puede dar cuenta toda la reunión, hacerse un silencio sepulcral y yo me quiero hundir abajo de la alfombra o no se dio cuenta nadie. Con que me dé cuenta yo, ya me alcanza para decir mínimo, si tengo una mínima posición, ¿cómo te puedo decir?, honesta con la cuestión, es ¿por qué tuve ese traspié? ¿Qué es lo que hizo? En el cuerpo también pasa, ¿no? Es decir, el lapsus también pasa cuando de repente
te despides o saludas a alguien y no sabes si son dos besos, si es un beso, o le lanzaste un beso y dices, ay, y- y- Por supuesto, porque no es un problema del habla, es un problema del lenguaje y de la manifestación simbólica. Si no, un mudo estaría a salvo del inconsciente. Y no, pobre hombre, encima que no puede hablar, puede hacer los mismos lapsus que hacemos todos. No los va a hacer hablando, pero hay lapsus calami, hay lapsus donde vos querés darle un abrazo a alguien y le metés un dedo en el ojo, y uno siempre dice, fue sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, porque, porque en ese chiste, la habrán visto al Chavo alguna vez. Bueno, ahí es donde se ve claramente, en esa especie de paradoja de fue sin querer queriendo, es que hay un yo que no quiere y hay un deseo de meterle el dedo en el ojo. Entonces, el dedo se lo terminaste metiendo en el ojo, cuando lo único que querías era hacerle así un cariño. y de hecho O sea hay, que coincido, no tiene que ver. y de hecho no hay un devenimiento Sí, corriente de la estructura neurótica en todos nosotros que buscamos a veces. Este lapsus, por ejemplo, León, estás con malas. como la señal, mejor, ¿no? ¿No? ¿Mal? ¿Pésimo? Se escucha entrecortado, Mal, qué pena. muy, muy entrecortado. Y si no, saca la imagen. A lo mejor tenemos, aunque no te veamos, te extrañamos, pero te escuchamos bien. Mira, estaba diciendo que si no hay, A ver, mejor, ¿no? Sí, no, mucho mejor. estaba pensando que Sí, hay un devenimiento de la estructura neurótica en todos nosotros, siempre, y como una búsqueda inclusive de lapsus. Por ejemplo, en situaciones de romance, es decir, sales con alguien y estás cenando con alguien y de repente sabes que en un determinado momento va a ocurrir el beso, pero no lo quieres forzar y quieres que ocurra. En este quieres que ocurra, estás como buscando precisamente esta cosa fallida que no es tuya, sino que tiene que aparecer. Digo, es como tiene que aparecer algo contingente que es, escucha mal, León. bueno, debe ser porque estoy aquí afuera, me voy a meter adentro mejor. Te privamos de tu aire libre, pero sí, hay mala señal ahí. Voy a meterme porque si no... Hagámonos esta idea. Ahora se escucha un poquito mejor. No, claro, me voy a meter porque si no, no puedo, es que si no, no. Vale. No, lo que decía, Si no, se nos transforma en fading. ya, a ver, puedo, estaba diciendo que si no hay inclusive una estructura neurótica que reaparece en todos nosotros, como algo muy claro, cuando, por ejemplo, estamos en una cita romántica, ¿sí? Y, ¿no? Digo, Se escucha mal, León. Hoy es el... está mal todavía. ¿Está mal todavía? Algo pasa entonces con internet, lo siento. Ya se me quedaron congelados todos. ¿No? Entonces, un poquito para León, otro para Jaime. El yo, je, en francés, o sea, el yo, cuando yo digo el, yo, ahí estás de vuelta. ¿Nos escuchas, León? Perfectamente. ¿Ustedes a mí? Sí. O sea, ahora de vuelta, ahora sí. Sí. Bueno, el yo tiene un discurso. Si quieren, más adelante lo van a llamar, o lo llama Lacan, el discurso del amo. El yo cree que él sabe lo que quiere, el yo habla sobre la realidad, el yo habla sobre el objeto y sobre sí mismo. Y cuando yo digo el yo, es lo que hacemos todos nosotros, cada uno. No es que el yo de no sé quién. El yo funciona así, no es que esté mal. Lo que plantea Lacan es, ese no es el camino, esa no es la vía regia al inconsciente que planteaba Freud. Cada vez que Freud planteaba que el sueño, el lapsus, el sueño y el síntoma, como dijo Jaime, es verdad que tienen mayor complejidad expresiva simbólica.
Y el lapsus, en cambio, puede ir desde algo muy elemental como una sustitución de una palabra por otra, un tropiezo, un lapsus calami, que es un lapsus de escritura, que quiero poner una palabra y pongo otra, y no por el corrector, que es una porquería, que es un lapsus del sistema, no de nuestro, pero uno lo puede hacer también. El chiste, que también tiene cierta riqueza simbólica expresiva, el lapsus en ausencia yo siempre lo pongo como el mejor ejemplo de la operación de claudicación del yo por un instante, porque si yo no me acuerdo el nombre de una persona, ya no me lo confundo con otro, sino que ni siquiera puedo enunciar el nombre. Lo mínimo que me puedo hacer es, ¿qué pasó con esa palabra que no me sale? Con ese nombre que no se me viene a la mente, a las mientes, a la conciencia. ¿Dónde está esa palabra? Represión secundaria, diría Freud. Lo único que en vez de venir un retorno de lo reprimido en forma de una nueva palabra, Juan por Jaime, o un error en un texto que estoy escribiendo, el cambio de alguna letra, no aparece nada, aparece un hueco, lo cual lo sume a la persona en una sensación extraña. Al yo de esa persona es al que lo sume en una situación extraña, porque la persona dice, ¿dónde está la palabra? Bien. ¿Cuál es la hipótesis freudiana sobre estos fenómenos? Que Lacan la toma, es ahí hay operando como motor de esta situación particular la represión secundaria. ¿Y por qué opera la represión secundaria? Más allá de que retorne luego de lo reprimido, porque hay un deseo inconsciente que no puede acceder al yo. Ese es Freud básico, Freud, el primer Freud. El que si uno no cree en eso, mejor se dedica a otra cosa y no hacemos más psicoanálisis, porque todo lo demás que sigue es charlatanería barata. O eso existe o no. Jaime, ¿quieres decir algo? No, estoy... y no, hiciste un gesto que parecía que estabas... ¿Ves que los gestos a veces quieren decir algo? El otro día le conté a León, en una charla particular que tuvimos, por qué los gestos tienen un sentido que a veces uno debe tener cuidado en cómo los interpreta. Porque al no ser un lenguaje explícito, no dejan de tener por eso cierto valor simbólico. Después, más tarde, se los voy a contar, porque fue un error del analista, porque en mi caso era yo el analista, y una situación en una sesión muy particular. Pero bueno, sigamos con esto. Entonces, lo que plantea Lacan son dos cosas. Primero, no analizar primero las resistencias para vencerlas y luego, como si hubiera doblegado esas resistencias. No se olviden que las resistencias, los mecanismos de defensa, son del yo. El inconsciente no resiste nada, el inconsciente lo único que quiere es surgir, emerger, insiste. Los mecanismos de defensa clásicos, los que estudió Freud y Ana Freud y todos, Lacan, en eso coinciden todos los psicoanalistas del planeta, son mecanismos de defensa del yo porque el deseo inconsciente le resulta intolerable, inviable, está prohibido, atenta contra la integridad del yo o del eje yo ideal del yo. ¿Qué ocurre? Que entonces, y ahora vamos a la técnica analítica, es ridículo pretender que desde el yo la persona penetre hacia su inconsciente. Es como alguien que se cayó al agua con una toalla, pretender que se seque con esa toalla. ¿No? El yo es reactivo al inconsciente. Y Lacan lo pone de una manera absoluta. Dice, si está el inconsciente, el yo tiene algún grado de fractura, de ruptura o de lo que fuera, o de desvanecimiento. Y si está el yo, no hay lugar para el deseo inconsciente. Y esto es lo que sería bueno que pongamos a prueba. Lo que puede ser que aparezca en el yo son las formaciones del inconsciente, es decir, un material inconsciente retrabajado de una manera que resulte relativamente aceptable para el yo. Pero eso no es el inconsciente. Es el retorno de lo reprimido, una formación del inconsciente que al yo se le hace un poquito más tolerable. El síntoma es más tolerable para el yo que el deseo inconsciente en sí mismo. El lapsus en sí mismo ya es una formación del inconsciente.
Entonces, el yo lo único que va a tener que hacer con cualquier lapsus, si no va para el lado donde lo llevaría un análisis al sujeto, es intentar emparchar la situación. Me olvidé porque a lo mejor algo me pasa con esa persona que yo no lo sé. Todo esto no es el discurso del inconsciente, es un discurso del yo. Racionalización pura. El desinconsciente se eclipsó porque el yo tomó el control nuevamente. La sesión psicoanalítica, como Freud la inventó, la desarrolló, con la asociación libre como primer cuestión, el cara a cara ayuda, pero no es lo principal. Lo principal es que el sujeto realmente pueda decir todo lo que se le aparece en la cabeza sin ejercer censura. Esa es la idea de Freud. Los que nos hemos analizado sabemos lo difícil que resulta hacer eso. Difícil no es imposible, ¿no? Luego, Una pregunta, sí, disculpa, una pregunta. ¿El deseo inconsciente entonces del sujeto o no? No tiene nada que ver. no, el sujeto se ve escindido, atravesado por el deseo inconsciente, producido por el deseo inconsciente. El sujeto barrado, que hoy no lo tenemos, por eso yo no lo quiero meter en este texto porque estaría, el trabajo teórico que hace Lacan no tiene todavía el recurso del sujeto del inconsciente que simplificaría mucho esta explicación, pero está bien lo que vos decís. Pero no hay, El yo, sí. no hay una intuición del sujeto en la búsqueda de este barramiento. Lo decía cuando hablaba del ejemplo del amor. Es decir, cuando estás en una cita romántica y estás a punto de esperar que ocurra el beso, pero no es un tema del sujeto. El sujeto sabe que tiene que ocurrir el beso y que va a ocurrir el beso y luego el polvo, pero es que tiene que ocurrir el accidente, es decir, tiene que haber tengo que barrarme, es decir, y de repente encontrarme a mí mismo besándome, o no sé, ¿me sigues por dónde va? No estoy tan seguro que sea así, León, justo y menos todavía en el plano del amor. Al contrario, no solo tengo que barrarme, sino me tengo que completar con el otro. Con esta media naranja que quiero capturar en mi... no hay tal... justamente, el sujeto se va a barrar si ponemos una relación entre un sujeto fálico y otro no. ¿Sabés dónde está el momento del barramiento del sujeto? Cuando el que supuestamente iba a hacer uso de su capacidad fálica desfallece. Ahí aparece el barramiento. No confundamos, a ver, todavía tampoco tenemos esa denominación, pero vamos, la próxima vez empezamos con eso. En la clínica, que es la diferencia entre las demandas del yo, que pueden ser exquisitas, de amor, qué ganas que tengo a esta persona de comérmelo a besos, de hacerle de todo, no sé. Imagínense las cosas que cada uno quiera y a quién ponen del otro lado también, eso es contingente. Lo importante es que esas no son deseos inconscientes, son expectativas del yo, en su relación con el ideal del yo, que está incluido en este capítulo, en el momento donde Lacan habla de la Verliebtheit más adelante, en alemán, quiere decir enamoramiento en castellano. El planteo de Lacan es, Freud lo muestra perfecto en la Introducción al Narcisismo, donde la persona, no voy a hablar más de sujeto, porque si no nos confundimos, donde la persona portadora del yo se enamora. No que tiene ganas eróticas o ganas de darle un besito ni nada, se enamora. Es decir, se le produce una sensación de que el otro lo va a completar en el plano del amor más completo que se te ocurra. Es más, el otro es parte de mí, en mi enamoramiento. Por eso Freud dice, es un fenómeno de locura transitoria. Uno, en el momento del enamoramiento, esto es introducción al narcisismo puro, pone al otro con minúscula, no al gran otro, en el lugar de su ideal del yo. Entonces se siente absolutamente completo, es decir, vos y yo un solo corazón, somos el uno para el otro, siento como si te hubiera conocido de toda la vida. Últimamente en Netflix han puesto una serie que es una porquería, que se llama The One, que se cae a pedazos si uno la analiza un poco, pero como metáfora, como caricatura del tema, plantea que genéticamente hay seres humanos que están hechos
el uno para el otro, porque tienen cierta, es bien biologista el tema, y acá estamos en una metapsicología que de biológico no tiene nada, pero no importa, porque la metáfora es la misma, es tu media naranja, es aquella persona que en el plano del amor te corresponde biunívocamente, y ninguna otra cosa en el mundo ni nadie puede ocupar un lugar que ocupa esa persona. Es como si fuera la pieza que ensambla perfecto en el plano del amor, completo, amor erótico, amor ideal, amor platónico, todos los amores que se te ocurran, uno para el otro. Y yo te lo digo genéticamente, vas, te sentás adelante, te pedís una cervecita, una chela, como dicen en México, y a los 2 minutos están los dos enamorados, porque es magia, una pelotudez. Pero no pasa eso, pero pasa, porque la gente se enamora igual mucho antes de que hayan teóricamente descubierto estos científicos estos genes. El fenómeno del enamoramiento es creer que el otro integra tu identidad y que vos integrás la identidad del otro. Y no hablar cuando le pasa a 2 personas al mismo tiempo. Ahí ya se arma una que no te puedo explicar. Lo que lo lleva a Flor a decir es que el sujeto se enajena en función del ideal de yo en el otro. Ahora, el deseo inconsciente te lo debo en esto, León. No está ahí. Justamente el deseo inconsciente es lo que va a venir a irrumpir en estas medias naranjas y va a hacer a Dios gracias, porque Lacan dice algo peor, cuando está hablando de esto en uno de sus seminarios, dice, a propósito del tema del enamoramiento freudiano, ¿han visto ustedes a alguien más imbécil que un enamorado? Como diciendo, pero no imbécil en sentido cognitivo. El sujeto más inteligente del mundo se imbeciliza y se ciega, ya nada le importa, los boleros son todos iguales, si tú no estás, ya nada soy. Y no es verdad, uno sufre bastante si se va la persona que quiere, pero de ahí a que uno se quede sin su ser, bueno, no vamos a seguir en esta parte folclórica, pero a donde voy es que eso no es el plano del deseo inconsciente. El deseo inconsciente puede ser que tenga algo que ver con este fenómeno del enamoramiento, pero más bien es disruptivo. Ya le cierro, Mike. Es lo que hace que aparezcan los celos patológicos, la sensación de duda, la duda del obsesivo. No hay nadie más enamoradizo que un obsesivo. Es el amor cortés del obsesivo que enaltece su objeto de amor y lo eleva a la categoría de, casi lo endiosa, pero se llena de síntomas y de dudas, que es donde aparece el deseo inconsciente, atravesando ese plano imaginario narcisístico del amor en cualquier dimensión. Porque el amor en sí entonces es un discurso del yo. El discurso del amor es un discurso del yo. Y el amor, pero ¿qué dice Lacan? ¿Qué dice Lacan del amor? Lacan dice, aquel que dice amar, o sea, el que hace un discurso del yo, Ven a por la tija. aquel que dice, es Carlitos, aquel que dice amar, dice Lacan, en realidad su deseo es ser amado. Cuando yo doy amor, lo que te doy es mi agujero, mi falta. Lacan, más adelante en otros seminarios, introduce el deseo en el amor, pero como falta. Pongo mi falta en ti. Claro, la pongo a tu disposición, mi falta, para que tú la rellenes con tu amor. Es decir, cuando yo te digo te amo, lo que te estoy diciendo es, Ámame. tengo una carencia, tengo un agujero, necesito ser amado. Deseando amar de Wong Kar-wai. Bueno, y lo que dice Lacan es ese famoso aforismo que se lo han cuestionado mucho los románticos, que es, ¿qué es dar amor? Dice Lacan. Es dar aquello de lo que uno carece a aquel que no tiene el ser para recibirlo. Esos son los mejores amores, 2 pobres personas que andan, ¿ven mis manos? No son 2, esto no es el amor. El buen amor es así, yo tengo un hueco acá, ahí. Y acá viene otro pobre que también tiene un hueco. ¿Y saben cómo nos amamos? Así. Juntamos nuestros 2 agujeros, nuestras carencias, y ahí se daría un plano del amor relativamente estable, porque es en función de la falta. Es un agujero negro el amor. 2 agujeros negros, porque uno solo sufre el pobre que tiene el agujero negro y el otro le dice, por ejemplo, si yo le digo a alguien, yo te amo, y el otro me dice, gracias, che, qué bueno que me amas. Bueno, está bueno, me gusta que me ames, dale.
es una frustración, me tiro al río. ¿Qué es ese tipo de amor? Salvo que yo sea una especie de masoquista que quiero sufrir del desamor. El verdadero amor es aquel, el verdadero amor en el sentido práctico, no hay que ser, es aquel que tiene un grado de carencia por parte del amante, y si fuera posible del otro lado, que el amado no se ponga en amado nada más y me juegue un poquito el papel de amante, porque si no es una porquería ese amor. Yo estoy amando a alguien que lo único que hace es dejarse amar. ¿Les parece lindo? ¿En cuál lugar prefieren estar? Yo en ninguno de esos. Tener ahí a un chicloso, un pegajoso que me quiera amar y yo no lo amo, es pesado. Y por otro lado, ser yo el amante de alguien que no le importa un bledo, que es un narcisista que lo único que le gusta es que lo quieran, y dice, qué lindo. Freud dice que esos son las mujeres muy bellas. Se aman a sí mismas como un bello felino, se lame la piel y se dejan amar por el hombre que las ame. Esto es introducción del narcisismo, no es Lacan. Es Freud en Introducción del Narcisismo. Es la mujer que, por su hermosura, por sus condiciones de sentirse amada, se quiere a sí misma más que a nadie y siempre consigue a alguien que la ame como ella se ama a sí misma. ¿Y esto? Y Freud... ¿Qué pasó? ¿Quién habló por ahí? Yo. Y esto, porque tú dijiste esto, o sea, esto no. Tú dijiste Estos son dos que están llenos, ¿qué se pueden querer? esto. Esto es, bueno, ahí tienes. Esto es la dramática de las comedias, a veces son tragedias, desde que el mundo es mundo. Es Juan ama a fulano o a fulana, fulana ama a un tercero, y el tercero ama a otro, y son así como los Pac-Man que se van tratando de comer al otro, que a su vez no quiere comer con ese Pac-Man, quiere comerse a otro. Las historias de enredos, las infidelidades, los amores imposibles, esos son los mejores, porque los amores imposibles son geniales. Es decir, Romeo y Julieta, dura poco el amor de estos dos chicos en la obra de Shakespeare, pero es fuertísimo. Claro, eran dos amores prohibidos. Capuleto no podía querer a una Montesco y viceversa, no se puede. Entonces el amor explota trágicamente. No vamos a saber si se casaban Romeo y Julieta, al cabo de 20 años o 5 ya estaban podridos uno del otro, metiéndole los cuernos con el conde de al lado. No sabemos, porque el deseo es lo que disrumpe sobre el amor. Un amor puro, muy ideal, hace que, por ejemplo, para el obsesivo, su sexualidad ahí no puede entrar porque el deseo sexual para el obsesivo es oscuro, es sucio, y en un plano tan elevado como el amor ideal, léase el artículo de Freud sobre la general degradación de la vida erótica, donde dice que hay ciertos pacientes, hombres, en aquella época, obsesivos, que a la mujer amada la podrían considerar como una madre, como una Madonna, se casaban, la cuidaban, la idolatraban, pero no podían tener sexo con ellas. Eso lo tenían que tener con la prostituta, con Das Dirne, en alemán. Porque el deseo sexual en esos hombres no era accesible al objeto de amor ideal. Pero siempre También el obsesivo va a escindir entre la puta y la... No, pero es una de las maneras que también puede hacerlo entre su trabajo ideal y su divertimento. ¿Entendés? Si es un investigador, se duerme arriba de sus papers y se pone a ver series estúpidas de Netflix. Es decir, el cliché de Freud está muy bueno porque habla de algo muy fuerte que es, como vos decís, la madre adorada de la infancia del niño, idealizada, y luego poner en ese lugar a la mujer del amor para él, para formar su vida y su familia, pero en ese espacio no puede entrar el deseo sexual, porque el deseo sexual en el obsesivo está pulsionalmente cargado de mierda, literalmente. Es un deseo chancho, sucio, que ensucia al otro. ¿Con qué lo va a hacer eso? Con la mujer degradada, dice Freud, con la que el obsesivo considera una mujer degradada. Pero pasa, y esto pasa, tengo en mi clínica cuestiones así, de que el sujeto que se casó con la mujer de su ideal, en un momento tiene un amante, que es alguna chica a lo mejor de una clase social más desfavorecida, se enamora del amante, que comenzó todo en una
en una experiencia, digamos, erótica, y resulta que empieza a tener problemas sintomáticos con esa amante, con la que inicialmente tenía un sexo fabuloso, porque se enamoró. Y la eleva a la categoría de mujer ideal a la chica esa, y con su mujer, a la cual ya no le da ningún respeto, empieza a tener sexualidad. Es increíblemente, es matemático. Yo tuve que volver a leer el artículo de Freud, que se lo recomiendo, porque es hasta divertido. Entonces ustedes pueden decir, pero ahí lo que está en juego, y hace a lo que estamos hablando hoy, es que una cosa es el amor idealizado, que proviene del discurso del yo, como dijo Jaime hace un ratito, ese discurso que puede ser hasta romántico, poético, que es lindo y que es válido, no es que es falso. Y otra cosa, que a ese discurso lo acompaña el deseo inconsciente del sujeto. Esto es lo que nos pasa. Ahí es donde está la báscula. ¿Cómo puede ser que yo a mi mujer, que es hermosa, la amo, la madre de mis hijos, qué sé yo, y le esté mirando tal parte a esta otra que me parece una chirusa, como decimos, que no le doy ningún valor en ningún sentido? Y sin embargo, mi deseo aparece fuera del lugar donde está el yo y mis ideales. Esta es la dramática del obsesivo, principalmente, y lo vamos a ver en El hombre de las ratas. Vale. Vamos a trabajar sobre el historial del hombre de las ratas. Y ahí van a ver que esto le pasaba a este pobre hombre. Okay. Y es que cuando esto, o sea, esto que dices, incluso cuando aquí irrumpe el deseo inconsciente, o sea, ¿cómo es que o sea, esto sigue siendo parte del discurso del yo? Sí, y de golpe, y ahí viene lo sintomatizado de la vida cotidiana, es amor, sí, amor, va bien, ¿no? Salimos a comer una pizza. No, pizza no, a mí, sabes que no me gusta la pizza, ¿por qué no vamos a comer pescado? No se olviden que esto le pasa no a gente normal que no existe y que simplemente se aman y ya. Además, a nadie le interesa la película donde dos personas se conocen. Les voy a contar una película que no, esto hace síntoma de otra manera. Se conocen, vamos a hacerlo bien estándar, un chico y una chica, ¿sí? Bien, se casan, se quieren, se casan, pasan por el altar, hacen la fiesta, luego siguen viviendo, él trabaja, ella también, tienen niños, luego van envejeciendo, esos niños crecen y tienen nietitos, luego se hacen más grandes, más grandes, más grandes, fin de la película. ¿Quién paga una entrada al cine para ver esto? Que es normal, ni un síntoma, porque claro, porque no está aparentemente el deseo ahí, no aparece por ningún lado. Y sin embargo es una vida normal, estándar. ¿Qué quiero decir con esto? Esto que es así, a Dios gracias, o gracias al inconsciente, nunca es así. Es así en el plano del amor. Y vos podés querer toda tu vida a una persona. Lástima que no le gusta la cerveza, y a mí me gusta tanto, y bueno. Salimos a comer por ahí, yo me pido una cerveza y él o ella una copa de vino, y ya está, ¿viste? Pero hay otras cosas en que hay problemas. A mí me gusta mucho el aroma de jazmines en casa, ¿no? A mí me da vómito. Porque el síntoma se hace presente, porque el deseo inconsciente, esto lo vamos a ver con el sueño de la bella carnicera, que ya lo vimos, ¿se acuerdan? Pero lo vamos a volver a ver, porque esa era una historia de amor. Una chica muy linda, muy bien proporcionada, el carnicero que tenía una muy buena posición económica, él le daba todo lo que ella quería, le daba todos los gustos, sexualmente la colmaba, y va Freud y le dice, doctor, tengo un sueño que no es un cumplimiento de deseos. Esto vale porque es lo que estamos hablando con un ejemplo clínico. Ah, sí, y bueno, y le cuenta el sueño. ¿Qué es lo que aparece? Y lo vamos a ver muy bien. En una historia de amor, de respeto, ella quería a su marido, ella se sentía querida por su marido y tenía una relación buena, pero ¿qué pasa? El deseo inconsciente se hacía presente bajo el formato de le pido que me traiga un poquito de caviar de vez en cuando, doctora, a mi marido. Ahí aparece el deseo inconsciente, no es necesario que sea una cosa horrible y peligrosa. Ya. Y por otro lado le digo, espera que termino esto y te dejo. Por otro lado le pido al gordo que es mi marido, que es divino, que no me lo traiga el caviar. Bien de histérica,
¿Tráeme caviar? No, deja, no traigas. Con lo cual le cerró toda posibilidad de cumplir con ese deseo y satisfacerla, porque ella estaba colmada de satisfacciones por parte de este hombre, y se ve que él a ella también se sentía satisfecho. Pero el caviar y la identificación con su amiga, la del salmón, es para poder seguir sosteniendo, aún en esa hermosa pareja, el deseo inconsciente como insatisfecho. Después veremos por qué. Se entiende cómo es lo de la báscula. Es decir, a esta señora no había ninguna báscula. Era así, como decís vos, Jaime. Era una pareja codo a codo. Pero no me trajiste las flores que me traes todos los jueves. Pero la puta madre. Porque siempre, hoy me olvidé, venía apurado. Bueno, se ve que no me querés más. Es más, el hombre le dice a ella que lo ama. ¿Vos me querés por mí o porque yo soy un hombre que me va muy bien en la vida, que te doy una vida buenísima? No tiene nada de malo. O tú me amas porque soy bonita. Lo único que te importa es que soy linda. ¿Qué tiene que ver? Sí, está linda ahí. No, bueno, no es amor. Ese cuestionamiento del amor, simpático a veces, no paranoico. ¿Me querrás tanto o quisiste? A Humberto Eco, que era un hombre aparentemente muy mujeriego y que se había casado muchas veces, su último matrimonio, antes de morirse, hace unos 15 años, se casó con una discípula de él muy jovencita, hermosa, y ella enamorada de él y él de ella, se amaban profundamente, él porque era un hombre grande, muy sabio, y ella porque era su maestro, y Humberto Eco. Y un día la chica le dice, amor, Humberto, has amado, ella sabía que había tenido affair, parejas, todo tipo de aventuras. ¿Has amado a alguien más que a mí? Le pregunta la esposa a Humberto Eco. ¿Y saben lo que le contestó Humberto Eco? ¿Qué? Pensó un poquito y le dijo, le podía haber dicho que no y cerrar el, no, tú eres el mejor amor, el mayor de mi vida. Dijo, sí, amé a alguien más que a ti, pero fue hace mucho tiempo, en un lejano país, y ella ya está muerta. Amarra tu yo. Y eso agujerea el yo del amor, Claro. lo perfora, pero no lo piensen como algo malo, es que eso le da la sal y la pimienta. Pero A veces, bueno, has hablado en un determinado momento has hablado del sexo, o sea, yo sé que todo está atravesado por los tres registros, pero quizá el sexo está más atravesado por lo real. mira, el sexo que te enseñan los sexólogos es una técnica. Ese viste, el sexólogo, haga esto, haga el otro, agárrelo y haga esta cosa, haga usted misma, haga todo. Eso es un sexo absolutamente de manual, que no está mal, ¿eh? No digo que sea feo, es como ir a comer a McDonald's, ¿no? Es porque de vez en cuando uno se puede comer una hamburguesa de esas, pero no le pidas más. El sexo que vos hablás, que es el sexo del deseo, no es el sexo de la pornografía tampoco, ¿eh? O sea, el sexo de la pornografía pesada es pesada para el que está fuera de ese circuito con su yo. Para el que hace la película, para el director, para el que se la pasa haciendo eso todo el día, es como para vos tomarte un vaso de agua, ¿entendés? Es decir, porque el problema no es que esto es subjetivo y relativo al yo de cada sujeto y a su sistema de valores yo ideal del yo. Entonces, está bien lo que decís, pero a lo mejor el problema para un actor de pornografía top, que se las sabe todas y hace cosas de las más increíbles que se te puedan ocurrir en tu mente, es que alguien le diga, te puedo dar un besito en la mejilla porque te amo, papi. Y capaz que se te desarma en 2 minutos porque no está preparado el yo para eso, está preparado para hacer otras cosas. ¿Se entiende? Que tengo una reflexión que tiene que ver mucho con esta báscula, esta báscula del deseo, y que tiene que ver con la homosexualidad. No sé si alguna vez lo dije en alguna de nuestras discusiones, pero es una cosa que yo siempre la pienso, porque en la contemporaneidad, digamos, después de la modernidad, digamos, o a propósito de la modernidad, el discurso del homosexual, que Copí diría la dificultad de expresarse, va como fluctuando,
va como fluctuando a partir de un enclosetamiento, o sea, de estar dentro del armario, dentro del placar, ¿no es cierto? Dentro del placar, expandirse y generar un uso muy diversificado y muy específico del cuerpo, muy hablado, por cierto, muy escrito, muy graficado, muy diverso, donde la heterosexualidad, estoy diciendo cosas provocadoras, ojo, no quiero categorizar, pero donde la heterosexualidad parece ser que se la jugaba en la insinuación, en lo no dicho, en la no palabra, en una cosa, y la homosexualidad, en cambio, se la jugaba más bien en algo más, nunca mejor dicho, sádico, en el sentido de sade, ¿no? Más hablado, más estructurado, más lenguaje, digamos, ¿no es cierto? Y en este más lenguaje, con la ruptura con la normalización de lo gay, por ejemplo, ha devenido que eso que era tan interno, tan enclosetado, esas prácticas tan enclosetadas, ahora están como a la orden del día y se hablan y se intercambian. Entonces, un tema que tiene que ver con, por ejemplo, hay una cosa que es, no sé si estén tan relacionadas con esto, a lo mejor Jaime sí, pero tiene que ver con, por ejemplo, un lenguaje que es muy hegemónico en relación a la práctica sexual de los homosexuales, que es el activo o el pasivo. Hay como 3 rebaños grandes, ¿no? El activo, el pasivo y el versátil, ¿no es cierto? Que es el que recibe, el que da y el que da y recibe, digamos, ¿no? El que fluctúa. Y como que se articulan algunos discursos, se articula una palabra, hay mucho simbólico ahí, ¿no es cierto? Pero que de todas maneras genera un choque con lo real, porque no hay posibilidad de esto, ni de esto, ni de esto, ni de... Porque... Espera. Está bien lo que vos decís, pero una cosa es, en el plano del amor, Lacan no dice no hay amor posible, lo que dice es no hay relación sexual, ni entre un hombre y una mujer, en el inconsciente, en la práctica hay relaciones sexuales de las más diversas y complicadas que se te puedan ocurrir. 3 categorías, dijiste vos para la homosexualidad, yo te diría que te quedaste corto. Para la sexualidad en general, cada uno inventa lo que quiere, y de las cosas más exóticas, banales o rarísimas. Eso es la sexualidad humana. ¿Por qué? Y a veces es de más de 2 y puede ser de las 1000 maneras. ¿Por qué son 1000? ¿Por qué es ninguna? Para hacerlo fácil, lo de los matemas de la sexuación. No hay normatividad sexual en cuanto al deseo inconsciente. En la práctica, cada uno se estandarizará donde le parezca adecuado respecto a un montón de cuestiones. Una es de su posición yoica, consciente, del je, no del moi. Otra es de los ideales y los valores de la época, que le van a marcar que esa posición que él tiene individual está o no acorde con esos valores. Es decir, el closet vale cuando el estar adentro de un closet es un modo de refugiarse de una realidad adversa, pero cuando no hay realidad adversa, ¿en qué closet te vas a necesitar meter? En ninguno. Es casi un jueguito. Entonces, el problema es bien simple, es el sujeto consigo mismo. Del mismo sujeto que en un momento, por algún motivo, decidió no hablar de su disposición o de su posición sexual, en otro momento, dadas ciertas circunstancias, le parece adecuado hacerlo. Pero eso está bien, eso vale para cualquier posición humana. Ninguna de estas cuestiones modifica en lo más mínimo lo que dice Lacan, que es, en el inconsciente no hay registro de la relación sexual. Hay falta de registro. Hay una sola posición, que sería la fálica, que no alcanza para armar relación con nada. Y hay otra posición que él termina trabajando enormemente y cuesta mucho, que es la llamada posición femenina, que no es por oposición a la fálica, sino que es propia y de alguna manera ni siquiera es compatible. Es como si fueran 2 mundos distintos que no se tocan. Lo cual es rarísimo, pero no tiene nada que ver con el sexo genético, la identidad sexual de la persona, ni ninguna de estas cuestiones que hoy se debaten alegremente sin que la gente sepa muy bien realmente qué está discutiendo, que es si algo es válido o no. Y es válido, de la medida que ocurre, y que alguien pueda decir, yo quiero ser esto, ya está. ¿Qué problema hay? Ninguno. Ahora eso tiene que ver con otra cuestión que no toca el deseo inconsciente, sino al yo, a la persona y a los valores de la época.
Y cómo esa persona sintoniza o no con los valores de la época, tiene más, Estos valores de la época, ¿dónde los ubicas? Digo, y se van dando, qué sé yo, son los valores de la época. Hoy, si hace 5 años yo te decía, che, León, cuando nos conozcamos después la seguimos por internet, me hubiera dicho, ¿qué disparate me está diciendo, Ricardo? No se puede hacer eso. Y hoy es normal, pero lo normal no es más que una medida estadística, es lo que puede ocurrir más frecuentemente, nada más. Es de la campana de Gauss la jorobita más alta, nada más. No es normal porque es más sano ni más enfermo, eso no. Psicoanálisis no lo ve así. Entonces, con respecto al yo, obviamente el yo de un victoriano con respecto a su posición sexual, homo, hetero, bi, tri, si le gustaban las orgías combinadas, todo lo que se te ocurra, era de aquella época. Hoy día hay cosas que a un victoriano llegaría, un inglés del año 1890, 1900, diría shocking, pero ¿qué es este mundo donde en televisión muestran lo que yo hacía con la condesa en el castillo a 500 kilómetros de Londres para que nadie lo supiera? Si ahora todo el mundo lo puede hacer tranquilo. Y lo puede hacer tranquilo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cambia en algo la posición inconsciente del sujeto? No. Porque el conflicto va a ser entre el inconsciente de ese sujeto y sus valores del yo, referenciados en los ideales que tiene, reflejando los ideales de la época. Esa jaula no nos la podemos correr. Podemos correr los valores y la posición del yo. Hay gente más contestataria, frente a los ideales de la época se subleva, se revela, se opone, los denuncia. Hay gente más sumisa, pero eso es todo cuestión de plano. Eso es para la psicoterapia y la sexología. Los psicoanalistas tenemos que salir de ese lugar y escuchar cómo emerge en singular, no en colectivo, el deseo inconsciente en conflicto con el yo de ese sujeto, no con el del vecino al lado, ni con lo que dice Preciado, o con lo que dice Lacan, o con lo que dice Freud, porque eso son las cosas que les pasan a ellos. El deseo inconsciente de un sujeto va a estar siempre en conflicto, según esto que dice acá Lacan, con su yo. Si tiene el yo más liberal del mundo, el deseo inconsciente se lo va a perforar. Si tiene un yo reprimido, pacato y retrógrado, el deseo inconsciente se lo va a perforar también. Si tuvo la suerte de encontrarse a un compañero o compañera ideal para la vida y se siente fenómeno, va a seguir sintiéndose fenómeno. No necesariamente. Es que el deseo inconsciente no es una catástrofe, necesariamente, ni un diablo que hay que erradicar. Es una cosa que a algunas personas les produce, como resultado de su existencia, un conflicto neurótico. Nada más. ¿Que lo sufre quién? Él. Nada más. La bella carnicera no sufre mucho, la chica esa. Está fenómena. En la vida de todos los días, come caviar, está como quiere en Viena, con su marido el carnicero. El único problema es que en el inconsciente no encuentra la manera de hacerle presente que hay un deseo insatisfecho, que es el de la histeria, porque el deseo inconsciente es un agujero negro, chiquitito, no se imagine que nos va a chupar, y que es lo suficientemente fuerte para permitirnos a algunas personas con un poquito de ayuda analítica, y otros van a meditar y otros rezan, cada uno se arregla como puede con el deseo inconsciente y con su neurosis, para producir neurosis. ¿Qué dijo Freud respecto a esto? Dijo, yo como psicoanalista no puedo ayudar a que la gente sea feliz. Lo único que lo puedo ayudar es a que superen su miseria neurótica y tengan una vida tan triste o tan alegre como cualquier persona normal. Entonces, no estamos hablando de la bomba atómica. El deseo inconsciente no es un peligro en potencia que hay que tratar de erradicarlo, exorcizarlo, como el diablo que tenemos dentro. Es un hinchapelotas, diríamos en el Río de la Plata, que la tenemos siempre piqueteando nuestras mejores intenciones yoicas. Yo tengo una pregunta, Ricardo. Jocelyn. Sí, a ver si. Ah. Me pregunto también como en esta situación, o sea, actual, cómo se juega también la presencia, digamos, ya en un análisis, ¿no? El tema de que
hay una época, bueno, ahora se retoma otra vez el tema de las atenciones virtuales, por ejemplo. ¿Cómo se juega esto del Y en un análisis que está empezando? Porque entiendo que una vez que ya inicias tu recorrido de análisis, claro, no vuelves al punto cero, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos nuevos pacientes, por ejemplo? O sea, Que ahora empiezan que... sin presencial, que el primer encuentro con el analista es a través de un medio como este. ¿Esa es tu pregunta? Sí, 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 sí. O sea, Sí. cómo se juega también el tema de la presencia del analista en relación a esto del Y, por ejemplo, que hablábamos hace un momento en el discurso, el yo, ¿no? Eh, que por ahí no se Bueno, ingresa. Entonces, ¿cómo, no, cómo sí, se sí, jugaría yo, esto? a ver, el discurso del yo, que es el que Jaime dijo hace un rato, el yo en su dimensión, apalancado sobre el libido y lo imaginario, se despliega en el discurso. Entendámoslo así. Está el yo del espejo, ese que empezamos a estudiar hace unos cuantos meses ya, y de pronto el lenguaje se va metiendo dentro de ese yo, y el niño empieza, lo dice así Lacan en el capítulo, si lo han leído, a decir yo, tú, y Lacan dice ahí, el yo en su dimensión imaginaria empieza a darle lugar a los 18 meses al mismo yo imaginario, pero ahora tratado por lo simbólico. El yo se apodera de lo simbólico y ahora habla. Antes se miraba en el espejo y se caía sentado y tocaba el espejo y hacía esas cositas, se enamoraba y nada más. Pero el yo habla, dice yo soy Ricardo, y ahí enfrente está el otro, a prima, o prima. Como, dice, si bien es cierto que yo sé que vos sos Jocelyn, y vos sabés que yo soy yo, mirá el juego a propósito, te lo hago esta de palabra, esto no impide que el discurso de yo se empiece a tramar, como en cualquier análisis, aún a 10.000 kilómetros de distancia como estamos en este momento. Si vos me podés hacer esta pregunta, que es una demanda, no un deseo inconsciente, y yo te puedo contestar a tu demanda con otra respuesta, que es otra contrademanda, y tenemos un discurso de yo a yo, ahora en vivo, mientras está ocurriendo, luego, en algún momento, yo perfectamente puedo mandarme un lapsus y en vez de decirte yo, decirte algo que irrumpa frente a todos nuestros compañeros. Shock. ¿Qué pasa allí? ¿Dónde? A emergencia del deseo inconsciente. Vos decís que esto no puede pasar, puede pasar. En un contexto, además, que ahí viene la parte de lo que yo llamaba el contexto del momento, las cosas las coordenadas simbólicas del momento que exceden a los individuos, que es que hoy día hablar así con alguien, no sé si le va a gustar, es de lo más normal. Esto hace 3 años y antes del COVID era posible, pero medio, qué sé yo, este vive ahí, yo vivo acá, ¿qué vamos a andar hablando? Aunque había gente que hacía esas cosas, hasta se cambiaban las identidades, si tenía novios o novias falsas, unas locuras increíbles, porque eso generó la conectividad a distancia nada más. Eso para mí, en mi experiencia, no impide en absoluto, y ya tengo el ejemplo en cosas de mi trabajo como analista actual, de que funciona, no sé si igual que en el consultorio mío donde había olores y qué sé yo cuántas cosas más. Y el otro sabía que si extendía la mano me podía tocar y acá no, por ejemplo. Y si me decía que estaba enamorado o enamorada de mí un paciente o me decía que yo era un hijo de puta que le estaba robando la plata, por ejemplo, para hablar de la transferencia amorosa o de odio, al tenerlo a 2 metros es distinto que me lo esté diciendo desde Ecuador. Me parece que es casi igual hoy en este contexto. Pero además, te digo lo último, hay una, como todo tiene su contra, que es la distancia y que a veces con con Leona, Simón. Le acabo de esto no lo hice, pero te dije Simón, León. Después te explico. El deseo inconsciente me atravesó y te puse en el lugar de un tal Simón que fue mi primer paciente hace 40 años. Así que imagínense. Bueno, sigamos con lo nuestro. Esto es en vivo. Fíjense que uno puede mandarse un lapsus y fue un lapsus real, chicos. No me lo fabriqué para para ejemplificar. Me salió así. No, Tengo una idea de por qué, pero no voy a seguir con
análisis del tema delante de todos ustedes. Bien, ¿qué pasa en la distancia? Cuando uno sabe que su analista está lejos, que no lo puede tocar, aunque esté a 10 cuadras o a 1000 kilómetros. Si bien uno tiene una noción de que no podría haber cosas reales, esto le da espacio a que la fantasía prolifere de una manera descomunal. Porque no es lo mismo para una paciente decirle al analista varón o mujer o quien sea, ay, estoy enamorada, ayer tuve un sueño que soñé que me estaba dando un beso en la esquina de mi casa. Cuando se lo dice así, que si se lo tiene que decir en vivo, a 2 metros. Y uno se envalentona más con respecto a sus fantasías a través de la pantalla que nos protege por la distancia, a veces, según cada sujeto, ¿no? Que el que lo tengo acá al lado, que le llevo a decir esto y a ver si este todavía se la cree en serio y me propone matrimonio. Si le digo que estoy enamorado o enamorada. Pero si está en España y yo estoy en Japón, le digo cualquier cosa. O sea que hay que reacomodarse a la época, pero si vos me preguntás si se puede producir un efecto de análisis asociación libre, si no querés estar cara a cara, algún paciente mío me ha dicho, Ricardo, me gustaría que la sesión transcurra así. Eran de Argentina y siguen allá. Hacían diván. Vamos a arrancar. Nos saludamos. Eran personas que me saludaban con un beso o con la mano. Luego yo apago la pantalla y solo hablamos. Cuando termina la sesión, volvemos a poner la pantalla y nos saludamos. Tratando de reeditar el estilo de entro, saludo, me tiro en el diván. Así que Jocelyn, nos queda mucha tarea de elaboración, pero el análisis y las posibilidades del inconsciente como efecto en una ascensión, para mí, está vigente, no digo que sea igual, pero tampoco es que no. Sí, o sea, de hecho, el trabajo se lo puede hacer. Pensaba también en que, claro, las personas están en casa, pasan todos en casa y ahora he tenido pacientes que, por ejemplo, en la sesión, durante la sesión me han dicho, bueno, yo sé que mi esposo está fuera de, o sea, está fuera de la habitación escuchando todo lo que le estoy diciendo en este momento, ¿no? Y entonces, ajá, hay ese efecto también, ¿no? De que, bueno, no tengo un espacio realmente como para poder hablar de lo que quiera porque tengo que estar pendiente del otro que está afuera y que sé que está ahí y que más bien después de eso, después de la sesión, se vuelve un conflicto, ¿no? Ah, le dijiste a tu psicóloga que yo te pedí no sé qué. Eso es mentira. Sí. Entonces, cosas así, tal ¿no? cual. Y como... Que hay una pérdida de intimidad relativa, en ese sentido, en algún caso. Algún paciente mío me ha dicho, hasta ahora vine bien acá, pero me doy cuenta que puedo llegar a ser escuchado. ¿Te molesta, me dice a mí, que tengamos la sesión desde mi coche? Y se va al coche. Es rarísimo. ¿Qué quieren que les diga? Después de tantos años de trabajar con el diván que parecía el de Freud, porque lo traté de imitar, me faltaba el habano y el perro y nada más, empezar a hacer esto. Pero la verdad es que la dimensión humana perfora cualquier contingencia de esta naturaleza. Es cierto, esto es lo que uno tendría que hacer con ese paciente, decirle, ¿por qué no busca condiciones para poder tener cierta intimidad? O si te quiere, hasta le podés decir, suspendamos las sesiones hasta que liberen el cautiverio que de cada tanto nos meten a todos, o no sé qué, o dígale a su esposa que no escuche, que se deje de joder, porque también puede hacer eso, decirle, no quiero que escuches mi intimidad, o cuando el señor va al baño a hacer sus necesidades, la señora también va y huele. Es decir, acá hay un problema, que es que a lo mejor él es tema de análisis, el que lo espíen. Yo tenía en consultorio de Buenos Aires, antes de venirme, unos vecinos encantadores, pared de por medio. Una parejita, hola, ¿cómo estás, Ricardo? Qué lindo, qué sé yo, quieres un tecito y qué sé yo. Lo único que se les daba, eso de las 3 o 4 de la tarde, por hacer el amor desenfrenadamente contra la mesa que pegaba contra la pared, que era la de mi consultorio. Imagínense, y las paredes son de ladrillo hueco, un desastre. A la tercera vez que pasó, que mi paciente, otra que te esté escuchando, los dos nos transformamos en
voyeurs auditivos de lo que estaba pasando en la escena de al lado, con la mejor cara y con un poco de vergüenza dije, chicos, son divinos, me encanta la vida que tienen, se ve que se desean y se aman mucho, pero traten de no hacer amor contra la pared donde yo atiendo, por favor, porque se escucha todo, uy, perdón, Ricardo. Pero se los dije, pero bueno, uno tiene que tratar de arreglar las cosas. Lo mejor es enemigo de lo bueno, Jocelyn. Yo sé que el consultorio propio con doble puerta me había hecho poner yo donde estaba, porque había un pasillo que pasaba gente y había ruido, y yo tenía mi puerta, una especie de entradita, y hice poner otra puerta para lograr una intimidad. Porque es cierto, es algo muy privado lo que pasa en una sesión. Pero eso no deja, pero uno puede utilizar eso hasta como material. Claro. ¿Y usted qué hizo cuando su esposa lo escucha? ¿Qué le dice algo? No, no me animo, sí, le pegué una piña, no, momento, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Algo va a pasar. Bien. Yo León. acabo de Simón. Simón, te he dicho Simón. Yo acabo de dejar acabo de suspender el análisis por eso, precisamente. Bueno, acabo de suspender el análisis porque no tengo dinero. Te escucho, ¿eh? Yo volví de España y retomé el análisis y ahora la acabo de cortar porque no tengo dinero. Estoy a cero. Y preferí no continuar. O sea, preferí no continuar. Y entonces llegamos a un acuerdo con la analista y me dice, bueno, sí está bien, sí, o sea, si usted decide, pues, porque decimos, bueno, igual puedo seguir y hacer una deuda y cuando tenga recursos pagarle. Pero le dije, no quiero sumar más ansiedad a mi ansiedad, así que mejor prefiero que quedemos ahí Suspender. hasta un nuevo momento. Me dice, bueno, me dice, sí, yo leo que no hay ninguna resistencia, que no es un tema de resistencia, es un tema, bueno, pues, está bien, podemos hacerlo cerrar ahí como desde el yo, ¿no? O sea, más bien dicho, desde el sujeto. Entonces dice, y nada, ya, cerramos y tal. Pero ahora que lo menciona Jocelyn, estoy pensando muchísimo en que, me acabo de acordar, además, me acabo de acordar que, bueno, era un análisis retomado, es decir, yo ya estaba en carril con ella, o sea, era retomar con ella, todo bien. Pero me acabo de acordar que esta mierda de internet y la comunicación y cuando hablaba a veces no le escuchaba y era y sí. Y claro, entonces yo ahora pienso, digo, bueno, mejor, o sea, mira, pandemia, falta de dinero, comunicación, o sea, pero ahí reconozco que hay un tema de resistencia que no lo había reconocido en ese momento, por ejemplo. ¿Sabe qué? Es que no me funciona. No me funciona. Bueno, No me funciona. Hay algo que no confío de la comunicación. pero es que, a ver, las alternativas son las de la época. Claro. Y hoy esta es la época. En un marco de pandemia, podía ser guerra nuclear, que es peor, etcétera, conmociones sociales, todo lo que pasa, pasa. Por eso yo defiendo tanto que aún en las condiciones más opuestas a la calma que podría tener un consultorio en la época de Freud en Viena, entre comillas, Freud en Viena, en cuanto empezó a desarrollar el psicoanálisis, al poco tiempo vino la Primera Guerra Mundial, donde él tenía 2 o 3 hijos. Dejó de ser el hombre de los lobos, a quien tal vez también tengamos la oportunidad de ver un poquito, era un emigrado noble ruso que se quedó en Pampa y la Vía, que en Argentina es un tango eso, pero bueno, es que se quedó sin nada, en pelota, sin plata, sin título, sin nada, por la revolución bolchevique, y se fue a Viena y estaba mal, saben la sintomatología que tenía ese paciente, y Freud lo tomó en análisis, y peores condiciones, y no tenía un peso para pagarle, hacían colectas para poderle pagar el análisis otra gente, en fin, las condiciones no las busquemos como óptimas, porque lo mejor es enemigo de lo bueno en serio, y el inconsciente y el trabajo del analista, en el medio de las generalidades, lo único que busca despejar es lo singular de cada sujeto. ¿Con respecto a qué? A su deseo. Lo cual no quiere decir no tomar en cuenta las condiciones generales y particulares de cada momento de la vida de una persona. En tu caso ahora te quedaste sin plata,
Te quiero ver si mañana te ganás la lotería de Ecuador y te haces rico de golpe y te sobra el dinero, si eso es suficiente para que digas, hola, analista, ¿cómo anda? Vuelvo, ¿eh? Y póngame unos honorarios bien altitos, que ahora puedo. No sé si vas a hacer eso, León, no se sabe. Eso va de acuerdo al deseo, no va de acuerdo. La necesidad a veces tiene cara de hereje, es decir, hay necesidades que son insoslayables. Esas no se analizan. Si yo estoy con COVID en terapia intensiva, que no venga mi analista a decirme, usted tiene una resistencia, se ha enfermado y está por morirse para no ir a su sesión. Anda a la puta que te parió, le decís, porque ya es un forzamiento de los términos, ¿se entiende? Disculpen el exabrupto con el analista que hiciera eso. Otra cosa es que el analista diga, bueno, si sobrevive y vuelve, me va a hablar de su experiencia nefasta en una unidad de terapia intensiva. Si muere, como se le murió el hombre de las ratas a Freud, haré un escrito o nada, o me recuerdo de él. Yo tengo pacientes que murieron, pero no se murieron para no analizarse más. Se murieron por cosas de la vida y de la muerte. Entonces, otro tema interesante que no nos toca todavía, y algún día a lo mejor si quieren lo armamos, que es cómo meter en la clínica no las formaciones del inconsciente y la diferencia entre el yo y el deseo inconsciente, que les vuelvo a decir, las vamos a empezar a trabajar en la clínica, sino la temática del acting out y del pasaje al acto dentro del dispositivo analítico. Eso es magnífico, porque dio lugar a todo tipo de desviaciones del análisis y a posiciones pedagógicas o represivas o actuaciones de los analistas, especialmente en casos severos de adicciones o de conductas impulsivas, donde ya no es solo el inconsciente a través de una formación, sino que es todo el sujeto actuando, poniendo en juego, en acción, un fantasma, que es muy distinto que representarlo en una formación del inconsciente. Y además el fantasma lo pone en juego en el acto analítico mismo. Yo tenía un maestro, Indart, que decía, les voy a decir la diferencia entre una formación del inconsciente y un acting out, porque nadie lo entendía. La formación del inconsciente. Llego a mi analista, me recuesto y le digo, ¿sabe que ayer tenía un sueño? Tuve un sueño, así que sueño. Soñé que venía con una canasta de huevos y empezaba a tirarlos acá en el consultorio. Entonces, eso es una formación del inconsciente. El analista le podría interpretar, usted viene a romper los huevos aquí adentro. No, pero eso es una interpretación de un deseo inconsciente. El acting out. Llega el paciente con una canasta de huevos o con una bolsita que compró en el mercado y comienza a tirar los huevos adentro de la sesión, literal. Y si te descuidas, le tira uno al analista también. ¿Se puede interpretar de la misma manera? Los dejo con la inquietud. ¿Usted viene aquí a romperme los huevos? Sí, aquí le rompo otro, te va a decir, porque es que no tiene nada que ver una formación del inconsciente con la puesta en acto de un fantasma. Esto es lo que a lo mejor Jocelyn dice, pero ¿cómo haces eso a 1000 kilómetros? ¿Cómo se puede lograr? ¿Qué acting out sería? Mira, ¿quieren que les diga acting out de estos que hay con estas camaritas de Zoom? Estás en un Zoom, analítico o no, y por atrás aparece uno que sale del baño, como Dios lo trajo al mundo. Otro, se le sube el perro al escritorio y le tira el micrófono. Otro se pone a tomar una taza de café y se la vuelca encima, en medio de la sesión a 1000 kilómetros. Otro quiere apretar un botoncito para grabar la sesión y apaga la cámara. Hay lapsus para hacer. Entonces, a ver, nos queda tiempo para... Sí, queda un poco de tiempo. A mí me gustaría, si encuentro el texto, leerles una partecita del texto de hoy, que se las mandé, la tienen ahí en internet, porque es muy ilustrativa. Digamos que Lacan en eso es más claro que nunca, y creo que hasta da por terminado el tema con respecto a esto que estamos hablando. Espérenme un segundo. A ver si lo encuentro, supongo que lo marqué.
Sí. Hace a lo de hoy, hace al título de hoy. Dice, después de hablar de una serie de cosas, dice, el hombre se aprehende como cuerpo, como forma vacía del cuerpo, en un movimiento de báscula y de intercambio con el otro. Esta es una de las dos básculas. Es entre yo y el otro. Recién hice un juego de palabras con Jocelyn a propósito, donde yo le hablaba al otro, pero usando el lenguaje, para no quedarme alienado en un fenómeno imaginario puro, al decir yo y tú, si querés te puedo decir Ricardo y Jocelyn, Ricardo y Jaime, etc. En ese momento lo imaginario se ve ordenado por lo simbólico, que son los dos nombres, porque lo simbólico lo que introduce es un mínimo elemento diferencial para que yo no me aliene en mi objeto, o para que yo no me aliene con ese objeto que tengo enfrente, que es el otro. Que cuando empezó esta historia, a los 6 meses, era mi propia imagen en el espejo, pero ahora puede ir cualquiera ahí. Y en cualquier plano, no solo en el plano del amor que elegimos hoy para charlar, en el plano de la amistad, de la charla, de una entrevista de trabajo, etc. Lo simbólico, dice Lacan, alrededor de los 18 meses comienza a tomar el comando del yo, que creo que Jaime muy bien lo llamó al principio el discurso del yo, y empieza a hacerse sólido. Es más, yo empiezo a creerme que de aquel monigote del espejo con el cual me enamoré y me identifiqué, ahora resulta que ya tengo nombre, apellido, título de grado, posgrado, hijos. Es decir, yo y mis circunstancias, diría Ortega y Gasset. Uno es uno y sus circunstancias. Mis objetos, mis amigos, mis compañeros del máster, etc. Todo forma parte del mundo del yo. En ese espacio hay una báscula, pero es una báscula simbólica donde yo y el otro, gracias a lo simbólico, ya nos diferenciamos. Los roles, no es lo mismo el lugar del analista que el lugar del analizante, pantalla de por medio inclusive. Bien, entonces sigo. ¿Hasta ahí vamos? Lo que dice Lacan es que lo que al principio fue una captura imaginaria absoluta, donde yo me aliené en el otro, ahora yo ya no lo llamo yo en el sentido Moa. Ahora digo, es mi cuerpo. Eso que veo ahí es mi cuerpo. Si me miro en un espejo. Si me veo en una foto, digo, este soy yo, pero en un sentido metafórico. Ya no soy un psicótico que creo que vivo adentro de la foto. No soy Alicia en el País de las Maravillas. Porque sé que el espejo no es más que un reflejo de mí mismo y que yo, si bien me denomino que estoy allí, estoy acá. Pero yo, y entonces mi cuerpo, ¿qué es? Para vos, León, que andás con esos temas. ¿Soy yo mi cuerpo o yo habito mi cuerpo? Entonces Lacan dice, a renglón seguido dice, los animales también tienen un cuerpo. Lo que no tienen es un yo narcisístico. Entonces, el yo, si es que tienen algo así, y el cuerpo es una sola cosa. Es más, los objetos que tienen los animales son objetos adecuados, no son objetos del narcisismo. Los animales no se enamoran el caballo del pasto, ni ninguna cosa así. Los animales tienen objetos predeterminados, se orientan hacia su objeto por un imaginario representacional no simbólico y no narcisístico. No es que al caballo el pasto le replica la idea de la madre yegua de la cual mamó cuando era pequeño. No le funciona así la cabeza a un caballito. Va y come el pasto porque tiene algún instinto que lo lleva hacia ese objeto adecuado. Es un objeto muy fijo, con el cual, dice Lacan, se los puede engañar muy bien haciendo señuelos. Entonces, el imaginario humano, tramado por lo simbólico, y el imaginario animal, puramente instintual, son muy diferentes. Esto ya lo dice en el Estudio de Espejo, pero acá lo vuelve a decir. Dice, sigo, el hombre se aprende como cuerpo, bueno, aprenderá pues aún
no lo ha aprendido tan solo cuando pongamos en juego la comunicación, para poder darse cuenta, uno, de que no es esa imagen, que no tiene por más enamorado que esté de eso, que es el yo, moi, tiene que entrar en juego lo que se llama la comunicación. Y ahí Lacan le agrega a la comunicación en un sentido básico lo que corresponde a la demanda. Si nosotros estamos acá un sábado a la tarde haciendo esto, es porque hay demanda y contrademanda. Hay demanda en juego. Yo propongo, otro contrapropone, yo digo algo, otro dice otra cosa, o asevera o duda, y así funciona ya un imaginario parcial regulado por la comunicación, por lo simbólico. Para que haya comunicación tiene que haber simbólico. En el humano, ¿eh? Los animales no lo necesitan eso. Tienen signos. Tal trino ovula. Tal otro trino tiene hambre, el pichoncito. No hay, te dije que tenía hambre, pero en realidad lo que tenía ganas era de que me hagas un mimito. Eso lo hacemos nosotros. Somos más raros en ese sentido. Comunicacionalmente, todo es relativo y todo tiende al malentendido en la comunicación humana. Hay que reafirmar, reasegurarse, pero me lo dijiste en qué sentido esto. Jocelyn, cuando me preguntaste hace un rato, eso que me preguntaste, que yo te di lo que... ¿Por qué lo preguntaste? ¿Entendés? Siempre uno va... Ese es el análisis. Cuando uno habla de uno mismo, ya no en el sentido imaginario, sino en el sentido simbólico, todo lo que dice sobre sí mismo es incompleto, es interminable y apunta a tratar de completar el ser de lo que uno es, cree que es. Con la falta. Y la falta, que es simbólica, va a venir a abonar esta posición del sujeto hablante. El dispositivo analítico esto lo explota para un lado diferente que la publicidad con fines comerciales, donde apunta a que si vos tenés una falta, yo te pongo la botella de Coca-Cola y quiero que me la compres. Lo que se llama el discurso del capitalismo. El discurso del análisis en ese sentido justo tiene que ir para el otro lado. Allí donde está tu falta, no solo no te tengo que ofrecer ningún objeto de ningún tipo para que la completes, te tengo que meter la posición de pregunta frente a la falta. Ahí donde algo falta, le agrego un enigma, una X o una incógnita. Y el sujeto puede hacer dos cosas. O decir, esto no es lo que yo quiero, vengo a buscar pescado y vos lo único que haces es llenarme de preguntas que no me llenan nada, al contrario, cada vez me siento más vacío en un sentido objetal. Y sin embargo la gente se queda y sigue hablando. ¿Por qué sigue hablando? Porque está hablando de... Ahí empieza a tomar el control de ese discurso el deseo inconsciente, Jaime. Recién ahí, que sería la entrada en transferencia, me salteo 10 seminarios y me voy al 11, donde ya este tipo que está acá, al cual le tengo fe, dice Lacan, fe, ir al analista, hablar de las pavadas que se me ocurren, que él dice que es importante, lo hago porque es un acto de fe. Es como ir a rezar a la iglesia, ¿eh? El acto de fe, no lo que va a pasar después. Entonces, me parece importante porque esas son las condiciones donde puede el yo ceder algo de espacio en el acto de análisis, el del analizante, ceder algo de espacio a que puedan aparecer cuestiones referidas al deseo inconsciente. Esto, dicho así, suena muy interesante, pero lo vamos a ver en el sueño de la bella carnicera, para que se den cuenta qué es lo que hace Freud con la mujer esta. Hace lo que no hacía el marido que le daba lo que ella quería. Amor, amor. Bienestar económico, bienestar económico. Sexo del mejor. ¿Qué querés, querida? Caviar, te lo traigo. No, es caro, no me traigas, dice ella. Y ahí arma el sueño. Y Freud, por un momento, se pone en el camino, porque estaba en el eje de la transferencia de esta mujer,
le hago el spoiler de lo que vamos a ver pronto. Se pone en el camino de decir, escúcheme, usted me trae este sueño, porque todo sueño es una realización de deseos. Y la chica le dice, mire, si usted me dice que este sueño es una realización de deseo, yo le voy a mostrar que no, le dicen. O sea, la bella carnicera a Freud trata de insatisfacerlo. Freud le hace una demanda, le dice, todo sueño es una realización de deseo. Así que cuando este sueño lo analizamos y buscamos los deseos que están detrás de su sueño. Vayan leyéndolo ese sueño, el de Freud, please. Si quieren se los mando. Si no lo tienen, lo deben tener del año pasado. Bueno, no vamos a seguir. Después, en el punto 3, Lacan habla del Forda, porque hay uno que está ahí en la clase que le dice, pero la salida del narcisismo primario, del espejo, es a través del masoquismo primario, ¿no? Y Lacan se cita a sí mismo, creo que de Función y Campo de la Palabra, y le muestra que no. Léanlo si quieren. Lo que él le dice es, no es un fenómeno de masoquismo o no masoquismo. Lo que hace el niño en ese momento del Forda, el nietito de Freud, cuya madre abandona por un rato y lo deja solito en la cuna y el chico tira el carretel y recupera el carretel y dice fort y dice da. Y Lacan hace una cita hegeliana, dice, en este punto el fort y el da son aquello que Hegel llamó la representación o el símbolo mata la cosa real. Esa es una ponencia hegeliana. Es allí donde está el símbolo, el objeto real, el objeto original, queda velado, queda muerto para el sujeto humano como real. Lacan al final de este seminario reparte unas figuritas de elefante, ¿no? Que creo que están en la tapa del libro, y dice, en la medida, ustedes tienen en la mano la imagen de un elefantito. En la medida que existe la palabra elefante, para el ser humano, era esa época que los mataban por el marfil, el elefante está desapareciendo de la tierra, como diciendo una especie de alegoría a la frase hegeliana de que el símbolo es la muerte de la cosa. Esa es la frase de Hegel. Lacan lo toma de una manera menos trágica y dice, allí donde no está la madre, como objeto imaginario del niño, el niño se sostiene con un carretel. Pero no se puede decir que los carreteles y las madres sean parecidas. Es un pedazo de madera con un hilito y la madre era toda una señora con forma de ser humano con la que él tenía esa relación narcisística. Y el niño, en la ausencia de su madre, no solo juega a que la madre desaparece, como dice Freud, sino que la sustituye por un carretel y la nombra en ausencia. Cuando el niño dice fort, que es lejos en alemán, esconde a la madre como objeto visible, el carretel, pero la nombra en ausencia, porque fort alude a la madre. Entonces, cuando el chico dice fort, en la medida en que la madre no está hablando de la falta de la madre, pero la está poniendo en presencia verbal. Fort es la madre ausente. Y cuando dice da, la recupera, pero no en un plano real tampoco, porque da es acá, en alemán. Freud lo explica por el masoquismo primario, como que el chico, aquello que sufrió pasivamente, la madre lo abandonó, ahora es él el que la expulsa a la madre y él el que la hace venir cuando quiere. A Lacan no es que no le guste esa explicación, pero la agarra por este otro lado más hegeliano y el planteo que hace es lo simbólico pasa a ordenar lo que para el chico sería una tragedia imaginaria en la medida en que la madre que lo representa en este mundo y lo sostiene, le desaparece. Y lo que hace el chico es sustituir, que es una propiedad de lo simbólico. Es el símbolo el que sustituye algo en ausencia, si no, no es simbólico, es la misma cosa en sí. Lacan se cita a sí mismo. Y el juego como campo donde lo simbólico puede desarrollar el aprendizaje, que sería lo que exacto. Después. Y el dominio de la cosa, porque es un for para un da y un da para un for, y empiezan a jugar en plano de oposición, presencia y ausencia,
y en ese momento el niño conquista un dominio que antes no tenía, estaba expuesto a su sola dimensión imaginaria, donde si a mí me rompen el espejo, me rompo yo también. Bueno, chicos, yo creo que con esto, tal vez un poco denso, lo que hemos venido viendo, pero terminamos con lo imaginario y lo simbólico de esta etapa. Buenísimo, buenísimo. Vamos a incluirlo en un poco de clínica, porque si no esto suena medio metafísico, no metapsicológico. Pero la clínica que propongo es la de Freud. Lo que sí les digo a los que tienen alguna tarea clínica, Jocelyn, Alma, yo mismo si puedo, y tenemos ganas, y también de la vida cotidiana, uno puede poner ejemplos. Los que se analizan son como analistas que andan por el mundo y padeciendo de esta manía de analizarse con cada cosa que no se puede creer. Entonces, si tenemos ejemplos clínicos para lo que nos va a tocar ir viendo, los ponemos, no pasa nada. Lo hacemos con compartimentación, está súper bien, me encantaría. Genial. Yo estoy aprendiendo un montón, es que estoy en un ateneo clínico ahora mismo y solamente... De Junger, Víctor Junger. Y está buenísimo, es escuchar cómo se, además luego cómo se intercambian, cómo se construye el relato entre analistas, es increíble. Miren, yo les digo algo, la verdad que todo esto de lo que decía Borges, de que el psicoanálisis era ciencia ficción pornográfica, sin la clínica, más allá de la ironía de Borges, es cierto, es como un cuento de cosas que van y vienen. Melanie Klein con los pechos voladores, Lacan con el significante, Freud con el Edipo. Claro. Parece todo un cuento de hadas o de terror a veces, Heimlich. Pero la clínica es lo único que a nosotros los analistas nos da un poco de decir, menos mal, no estoy haciendo cualquier fruta. Esto se ve en la vida, claro, la clínica en eso es soberana, no hay con qué darle. No. Analista teórico solo es difícil. La clínica no tiene que ser un analista, puede ser el analizante, pero es muy difícil que todo esto lo pueda hablar alguien que no se analizó nunca, porque le puede resultar interesante. Es como estudiar ciencia ficción o mitología, es buenísimo, es increíble, te vuela la cabeza, pero tus sensaciones no ocurren. Qué linda ficción. Pero por eso el Edipo del mito no tiene nada que ver con el Edipo que cada uno vivió a su manera, en su triste experiencia de la vida. Ese es nuestro. Con el siglo bueno. y murió en 1981. ¿Perdón? ¿Quién? No, Lacan Lacan murió, Lacan vivió 81 años, sí, nació en 1901, sí. Es verdad. ¿Y? ¿And so? No, es que ahorita que cambié de pantallas, estaba viendo un documental sobre Lacan precisamente. Y nada. Ya me salió una voz del más allá, yo dije, ¿quién es? Un otro, un gran otro que nos habla. Sí. Yo pensé que era Lacan que hablaba desde el más allá, pero no, qué lástima. Bueno, chicos, saludos, nos vemos en 15 días y les mando lo que seguimos. Muchas gracias. Se los mando por acá. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao, Chao, nos chicos. vemos. Chao. Ah, mira, Ricardo, mira Yes. mira tu WhatsApp. Bueno, ¿ya en vivo o antes? No, ya luego, ya lo ves. Adiós. Gracias. Ah, lo tengo. Buenísimo. Excelente. Se ve que el que lo hizo lo subrayó todo, me encanta. Bueno, gracias, León. Nada, un abrazo, cuídense. Un abrazo para todos.